Buenas tardes, mis amados. Que el Señor les bendiga ricamente en esta hora. Nuevamente estoy con ustedes para compartir la maravillosa palabra de nuestro Dios. Que estamos compartiendo la palabra profética, la palabra que está en las Escrituras. No es la profecía que yo digo, que yo soñé, o que me imaginé, o que según mis pensamientos, sino las profecías bíblicas, lo que está en las Escrituras, que es la palabra profética más segura, como dice el apóstol Pedro, y la cual hacemos bien de estar atentos como antorcha que alumbra en lugares oscuros, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Compartimos solamente la palabra de Dios. Por eso estamos compartiendo la iglesia que se va a la iglesia que vive y anda en el Espíritu. Y hemos compartido también Jesús como el modelo. Todas las profecías que se cumplieron en el ministerio del Señor Jesús. Todo el ministerio del Señor Jesús fue el cumplimiento profético de las Escrituras. Todo estaba en la palabra de Dios. Su nacimiento, su muerte, su resurrección, su ministerio terrenal. Todo lo que está en la palabra se ha cumplido. Y por eso hay muchísima más profecía bíblica que se va a cumplir, que se está cumpliendo en estos tiempos. Prácticamente ya no queda tiempo. Todas las profecías están cumplidas. Falta este evento maravilloso que va a ocurrir en cualquier momento, en el cual estamos esperando nosotros el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Sabemos que Jesucristo va a levantar a su amada para encontrarnos con Él en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, como dice la maravillosa palabra del Señor. Estamos compartiendo que el Señor Jesús, como Hijo de Dios, nació del Espíritu, necesitó ser lleno del Espíritu, que Él necesitó que el Espíritu de Dios esté sobre Él para llevar a cabo el ministerio profético, el cumplimiento de las Escrituras. Y vamos a seguir compartiendo la maravillosa palabra de Dios acerca de la resurrección. Y por ello vamos a estar compartiendo de Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, lo que dice la palabra del Señor. Fíjense lo que dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Tenemos que saber que la palabra de Dios se cumple. El Señor le da al hombre, al primer hombre, Adán, todo lo que él necesitaba para alimentación. De todo árbol del huerto podía comer. O sea que no tenía ni una excusa de que no tenía para comer. Pero dice, más el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirá. O sea, el Señor es una ordenanza, es un mandamiento, mandó al hombre. O sea, siempre que Dios manda, siempre que el Señor habla, debemos prestar atención y obedecer a la palabra de Dios, tal como Él nos indica con toda claridad. No podemos minimizar la palabra ni tratar de justificar creyéndonos nosotros mejores que Dios y modificar lo que Dios ha establecido conforme a las Escrituras. El Señor le dio la razón. ¿Por qué? En primer lugar, le dio todo lo que necesitaba para comer, de todo árbol. Pero le dijo, del árbol que está de la ciencia y del bien y del mal no comerá. ¿Por qué? Le da una razón. ¿Por qué no comerá? Porque el día que de él comiere, ciertamente morirá. Y la palabra se ha cumplido. Las Escrituras se han cumplido. ¿Qué morirá? Por supuesto que no murió inmediatamente el hombre físicamente, espiritualmente no murió. Pero sí murió en sentido espiritual. El hombre, dice, se escondió de la presencia del Señor. Comenzó a huir al hombre de Dios. Y una de las evidencias es la vergüenza y el temor y el querer huir de Dios. Son evidencia clara
de que el hombre está separado de Dios. La palabra es clara, por eso todos nacemos con esta naturaleza pecaminosa por la desobediencia del hombre. Toda la humanidad está en esta condición. Dice Romanos capítulo 5, verso 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, la consecuencia del pecado es la muerte. La consecuencia de la desobediencia del hombre fue la muerte. O sea, significa muerte, separación. El hombre se separó de Dios. Y esta es la realidad de toda la humanidad. El hombre está muerto espiritualmente, está separado de Dios espiritualmente. Por lo tanto, el hombre, un muerto, no puede hacer nada para resucitar. El muerto no puede hacer nada para restaurar su condición. Por lo tanto, solamente un milagro extraordinario puede hacer que el hombre pueda vivir. Y que no depende, tampoco depende del hombre, sino exclusivamente de Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, o sea que están separados de Dios. Y por eso toda la descendencia del hombre, tenemos esta naturaleza pecaminosa que nos separa de Dios y estamos separados de Dios, estamos muertos en el sentido espiritual. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 3:23, Romanos 6:23 y Romanos 5:12, el que estamos compartiendo. Esta es la realidad. De toda la humanidad está en esta condición. Entonces, ¿qué podemos hacer entonces para que el hombre pueda tener vida? Ya que el hombre está en esta condición. La palabra dice las escrituras en Efesios. Por eso vamos a leer la palabra de Dios, lo que dice la palabra en Efesios, capítulo 2. Dice la palabra en el primer versículo. Capítulo 2 dice la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Y os dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Sabemos que la consecuencia del pecado y la muerte, o sea, es la separación. Muerte significa separación. La separación del hombre para con su Dios. Pero el hombre necesita, ¿cómo entonces el hombre, qué posibilidad tiene el hombre de tener vida? De volver nuevamente a estar en paz con Dios. Y dice la Biblia, más Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, en Cristo Jesús nosotros hemos resucitado. Por eso digo que el muerto no puede hacer nada para resucitar y para tener nueva vida. Solo el milagro más extraordinario. Por eso decimos que la vida cristiana es un milagro de Dios. Es un milagro extraordinario. Es el milagro más grande que tiene que ver con una nueva vida en Cristo. Que hemos resucitado a una nueva vida espiritual. Porque somos, dice, juntamente con Cristo sepultados por el bautismo para muerte. Así como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es por la gloria de Dios, por el poder de Dios, por el Espíritu Santo, que nosotros resucitamos a una nueva vida en Cristo. Está en nuestra condición
Nos separaba de Dios, estábamos muertos sin ninguna posibilidad, solamente un milagro. Y justamente Cristo, en Cristo Jesús, y por su gran amor y misericordia y por su gracia, Dios nos resucitó. Fíjense, nos resucitó y hizo sentar juntamente con Cristo en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos nosotros en el sentido espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice, esa es nuestra condición porque hemos resucitado espiritualmente. ¿Qué significa resucitar nuevamente? Que tenemos nueva vida en Cristo. Nuevamente Dios, por Jesucristo, volvió a restaurar, volvió que el hombre pueda tener esa relación con Dios. No el hombre puede huir de Dios, sino al contrario, el hombre busca a Dios, puede estar con Dios. Y en Jesucristo nosotros es un privilegio poder acercarnos a Dios con plena libertad para adorar al Señor. No huir de Dios, sino no escondernos de Dios. Todo eso, cuando uno huye, esconde y hay temor y vergüenza, está hablando del pecado que hay en el hombre que quiere huir de Dios. Nadie puede huir de la presencia de Dios. Por eso nosotros reconocemos nuestra condición, que necesitamos de Dios. Y en Cristo Jesús hemos resucitado juntamente con Cristo a una nueva vida. Y estamos, dice la Biblia, sentados con Cristo en los lugares celestiales. Fíjense qué maravilla. En el sentido espiritual nosotros tenemos esta vida espiritual. Por eso Colosenses capítulo 3 dice la Biblia, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Alabado sea el Señor. Es una realidad. Si nosotros hemos resucitado con Cristo, o sea, si hemos aceptado a Jesucristo, se produjo en nosotros la resurrección a una nueva vida por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Hemos nacido, hemos resucitado a una nueva vida. Por eso el apóstol Pablo dice, si habéis resucitado con Cristo, lo más natural es que pongamos la mira en las cosas de arriba. Amén. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Debemos, por eso, poner nuestra mira en Jesucristo. Es lo natural para un cristiano que ha resucitado de verdad, para un cristiano que tiene una vida nueva en Jesucristo, que ha resucitado a esta vida, de buscar las cosas de arriba, porque ya no pertenecemos a este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos también al Señor, al Salvador Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea conforme al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. El poder de Dios, el poder de la resurrección, el poder del Espíritu Santo obró en nosotros, resucitándonos para tener esta vida espiritual. ¡Qué maravilla! ¡Qué milagro! Por eso la vida cristiana, como hemos compartido, es un milagro del Señor. Es un milagro de Dios. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Y podemos ver también la resurrección. Podemos ver resurrección corporal. Podemos decir que en el ministerio del Señor Jesús, el Señor resucitó a 3 personas. Si uno lee los evangelios, por ejemplo, en Marcos 5:41, que resucitó a una nena de 12 años. Dice, Talita cumí, niña, a ti te digo, levántate. Fíjense la palabra del Señor, el poder que tiene el Señor Jesús de dar la palabra. Y la niña se levantó. Y también el muchacho, el hijo de una viuda que murió
de Naín. En Lucas capítulo 7, verso 14, que llevaban ya el féretro ya para sepultarlo, ¿no? Y el Señor tocó y se detuvo todo y dijo al joven, joven, a ti te digo, levántate. El Señor da la palabra, es suficiente la palabra del Señor para que los muertos resuciten. Y podemos también ver la resurrección de Lázaro, capítulo 11 de Juan, que dice la palabra de Dios. Marta decía, Señor, hiede ya. Jesús le dijo, no te he dicho que si cree verá la gloria de Dios. Y Jesús dio la palabra, Lázaro, ven fuera. ¡Qué maravilla! Podemos ver que en el ministerio del Señor Jesús, que los muertos también resucitaron. Vemos entonces la importancia de la resurrección espiritual, o sea, nuevamente Dios nos resucita para volver a restaurar la relación del hombre con Dios. Y ahora en Jesucristo nosotros somos hijos de Dios. Qué privilegio que tenemos de acercarnos con plena libertad a nuestro Padre Celestial y darle toda la gloria. Podemos ver también la palabra profética del Señor Jesús, profetizando, qué maravilla el Señor Jesús, profetizando de la resurrección que va a ocurrir en aquellos que creemos en el Señor Jesús. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, del 28 y 29 dice la palabra del Señor. Dijo el Señor Jesús aquí, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Alabado. Y lo que hicieron los buenos saldrán a resurrección de vida, mas lo que hicieron los malos a resurrección de condenación. El Señor Jesús está profetizando lo que va a ocurrir en los postreros tiempos. Según la palabra de Dios, Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 16, la misma palabra dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Con la voz de mando del Señor estaba profetizando el Señor Jesús y el apóstol Pablo está declarando la profecía, palabra profética que va a ocurrir, la cual nosotros estamos esperando este evento extraordinario que va a ocurrir en cualquier momento. Va a haber una resurrección. Así como el Señor Jesús resucitó. Y es algo increíble la palabra de Dios. Es lo mismo lo que va a ocurrir también en todos los cristianos, todos los que creemos en el Señor Jesús, todos los que creemos en el Señor Jesús. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, verso 11 dice la palabra de Dios, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Qué claridad, o sea que el Espíritu, o sea el Espíritu Santo, el Espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús. Sabemos nosotros por las Escrituras que Cristo resucitó. Y aquí dice las Escrituras, si el Espíritu de la resurrección, sí que si el Espíritu que levantó de Jesucristo mora, ese mismo Espíritu mora en nosotros, levantará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. O sea, la resurrección va a ser la obra más extraordinaria del Señor, también de los cuerpos
al final de los tiempos y los que estamos expectantes que va a ocurrir. En cualquier momento se va a escuchar la voz del Señor. Y todo esto ocurrirá. Millones de seres que la Biblia no dice que duermen, sino los que duermen en Cristo. O sea, todos los cristianos, la Escritura no dice que murieron, sino que duermen en Cristo, resucitarán. Millones sobre la faz de la tierra. Como dice la palabra, dice, que oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que hicieron lo bueno tendrán resurrección a vida. Y los que hicieron lo malo a condenación. ¿Cómo no está tu vida? ¿Cuál es tu relación con Dios? Vamos a seguir compartiendo acerca de esto, de esta enseñanza de la resurrección, porque esto va a ocurrir en cualquier momento. Esto va a ocurrir. Millones van a resucitar y nosotros vamos a participar también, porque vamos a encontrarnos con todo en la nube, conforme a las Escrituras, para recibir al Señor allí en el aire, para estar siempre con el Señor. Qué esperanza que tenemos en Cristo Jesús. ¿Tú tienes esta esperanza en el Señor y estás esperando al Señor? ¿Amas al Señor? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás esperando? Yo quiero guiarte en una oración, si no tienes a Jesús, para que puedas aprovechar este tiempo de acercarte al Señor y recibirlo como tu Señor y Salvador. Y tener esta esperanza gloriosa, porque estaremos con Él por toda la eternidad. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por tu poder. Señor, gracias por tu sangre que nos limpia de todo pecado. Señor, yo quiero que vengas a mi vida, que seas mi Señor y Salvador. Yo creo en ti, Señor Jesús. Señor, yo quiero vivir en tu Espíritu, Señor. Señor, gracias que pueda resucitar a esta nueva vida en ti, Señor. Y gracias te doy. En tu nombre, Jesús. Amén. Y Padre, yo te ruego que bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor. Que tú les bendiga en este tiempo, Señor. Que tú les sostenga, les fortalezca, provea su necesidad. Y te pido por los que están enfermos, Señor, que tengan misericordia. Pon tu mano de sanidad, Señor, y sánalos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por los que tienen necesidades en este tiempo, que tú les proveas, les dé la salida, Señor. Te pido por los que están en situaciones conflictivas, Señor. Te pido por aquellos lugares donde hay guerras, Señor. Te pido por los cristianos. Guárdalos, Señor, que tú le des la salida en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.